con una etapa llana, 5 etapas de media montaña, 8 de montaña, 5 etapas onduladas, de las cuales 2 son con final en alto, 2 cronos individuales y 2 días de descanso, la Vuelta a España comenzará el próximo sábado 17 de agosto para terminar el próximo domingo 8 de septiembre. En los próximos minutos analizamos todas las etapas de la Vuelta a España 2024. ¡Comenzamos! Y vamos a comenzar analizando la primera etapa de esta Vuelta a España, que será una contrarreloj individual. Os pongo ya el perfil de la crono por pantalla, una crono individual que regresa a una etapa inaugural de la Vuelta con 12 kilómetros junto a la desembocadura del río Tajo, una crono rápida para puros especialistas. Y ojo, porque la exposición al viento al rodar junto a la costa puede ser un factor que influya realmente, un factor muy importante en la carrera. Decir que es una crono para especialistas y ciclistas como Joshua Tarling, si al final viene a la Vuelta, son ciclistas que deberían conseguir la victoria. No creo que haya grandes diferencias entre los favoritos a la general, y es que son solo 12 kilómetros. La segunda etapa será prácticamente llana, con solo un puerto de cuarta categoría que se corona aproximadamente menos de 20 kilómetros de meta, ese alto de batalla de cuarta categoría. A priori una etapa que debería finalizar al sprint, es que se acumula muy poco desnivel positivo. Y la tercera etapa, como podemos ver en el perfil, es algo más quebrada que las anteriores, con un puerto de segunda categoría aproximadamente a mitad de la etapa, pero una etapa que debería acabar también al sprint en Castelo Branco. La cuarta etapa será la primera etapa de montaña de esta edición de la Vuelta a España, como podemos ver en el perfil, un total de 170,4 kilómetros, 4 puertos puntuables. Nada más salir tendremos un puerto de segunda y un puerto de primera que servirán para que se vaya formando la fuga, después un tramo de descenso y de llano hasta llegar al siguiente puerto de tercera categoría, y justo antes de comenzar la subida a Pico Villuercas tendremos el sprint intermedio, una subida a Pico Villuercas en la que podemos ver que los primeros 8-9 kilómetros y medio aproximadamente son bastante suaves, al 3, 4, 5% de pendiente media, pero ojo, porque después ya sí que vienen kilómetros de mucha entidad, rozando también el 16% de pendiente media alguno de ellos. Decir también que las rampas llegan hasta el 20%, que los últimos 3 kilómetros son algo más suaves, así que aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de meta debería llegar el ataque de alguno de los favoritos, que ojo, porque en esta etapa ya sí que se pueden formar grandes diferencias de cara a la general. En la quinta etapa volveremos a ver una nueva oportunidad para los sprinters. Os pongo el perfil por pantalla, podemos observar que veremos una parte algo más quebrada en los primeros 100 kilómetros. A partir de ahí ya llegamos a la localidad, a la provincia de Sevilla, en esos pueblos como Las Pajanosas o La Algaba, en la que tendremos el sprint intermedio para terminar en las avenidas de la capital andaluza. En la etapa 6 llegará la segunda jornada de montaña, que como podemos ver en el perfil tendrá un total de 185,5 kilómetros y 4 puertos de montaña. Tendremos un terreno que siempre desde el principio va picando hacia arriba hasta llegar a ese primer puerto de primera categoría, en el que se terminará de conformar la escapada. Después ya tendremos el sprint intermedio, 2 puertos de tercera y ese final en el puerto de tercera categoría, el Alto de las Abejas, que como podemos ver no tiene rampas realmente considerables, lo máximo que tiene es un 10%. Creo que puede ser un buen día para que la escapada consiga una victoria, viendo que el terreno no es para que se formen grandes diferencias en la clasificación general. La etapa 7 tendrá lugar el viernes 23 de agosto y tendrá un recorrido de 180,2 kilómetros, un recorrido por la provincia de Córdoba hasta llegar a esa subida, el Alto del 14%, una subida con rampas de hasta el 14%, un puerto que está bonificado, por lo tanto puede resultar una gran atracción para los favoritos a la general, pero yo creo que si un sprinter es capaz de subir este puerto, que lo dudo, ojo, porque puede llevarse la victoria en el sprint final en Córdoba. Vamos a ver, porque es una etapa realmente interesante, e incluso alguien como Magnus Cort Nielsen, que ya lo hizo en el año 2021, puede lanzar un ataque en esa subida y llevarse la victoria en el sprint final. Para la etapa 8 veo bastantes opciones de que llegue la fuga, y es que como podemos ver en el perfil tenemos un total de 158,7 kilómetros en una etapa de media montaña, en el que el puerto más destacado es el Mirador de las Palomas de segunda categoría, que se corona cuando llevemos 105 kilómetros y esa subida final a la Sierra de Cazorla, que no debería abrir grandes diferencias entre los favoritos, pero en la que creo que sí que van a haber movimientos entre los favoritos a la general, aunque ya digo, la victoria creo que será para la escapada.
Y la primera semana de competición se terminará con una etapa de alta montaña realmente interesante para los favoritos a la general. Podemos ver en el perfil que será un total de 178,2 kilómetros saliendo desde Motril y llegando hasta Granada. Tendremos la primera subida al puerto del Purche, primera categoría, servirá para ir haciendo ya una selección en el grupo y luego esa doble subida al Alto de Azayanas. Ojo porque la segunda subida está bonificada, creo que es un día marcado para los favoritos a la clasificación general. Creo que no llegará a la escapada, sino que la victoria será para los favoritos. Y ojo porque ese Alto de Azayanas, como podemos ver en el perfil, es una subida realmente dura, sobre todo en los primeros 5 o 6 kilómetros con rampas de hasta el 20%. Y ojo porque la primera semana de competición ya puede terminar con grandes diferencias entre los favoritos a la general. Y la segunda semana de competición se abrirá con una etapa en Galicia de 159,6 kilómetros, como podemos ver en el perfil. Nada más salir ya tenemos un puerto de segunda categoría que servirá para que se vaya formando una fuga de mucha calidad. A partir de ahí un puerto de tercera, un puerto de segunda y esa subida al Alto de Mugas, en la que ojo porque puede haber movimientos entre los favoritos a la clasificación general. Un puerto bastante constante, aunque es verdad que los últimos 3-4 kilómetros sí que son más suaves. Creo que va a ser una etapa para la escapada, pero pueden haber movimientos entre los favoritos a la general, sobre todo pensando en ciclistas que hayan perdido mucho tiempo en la primera semana. Vamos a ver cómo será la etapa 11. Pues la 11ª etapa también tendrá lugar por Galicia con un total de 166,4 kilómetros, un terreno rompepiernas, y es que no se acumula mucho desnivel positivo, pero sí que prácticamente no hay tramos llanos, con 4 puertos de montaña, 2 de tercera y 2 de segunda, y con ese puerto que se corona a menos de 10 kilómetros para meta, una subida corta pero muy dura que debería decidir el ganador de la 11ª etapa de la Vuelta a España. Y ojo a la etapa 12 porque creo que va a ser muy importante en el transcurso de la Vuelta a España. Una etapa bastante corta, 137,4 kilómetros, una etapa con final en alto, una etapa monopuerto con ese final en un puerto como es la estación de montaña de Manzaneda de primera categoría, que como podemos ver en el perfil es un puerto con muchos tramos suaves, pero otros tramos que sí que llegan a pendientes de casi el 10-12%, por lo tanto una etapa muy interesante, una escapada que se formará desde el principio y vamos a ver si consiguen llevar una buena renta hasta los pies de la estación de montaña de Manzaneda, porque si no, los favoritos deberían alcanzarles y pelear por la victoria de etapa. La etapa 13 también será muy interesante, llegando ya al Ecuador de la segunda semana de competición, un recorrido de 175,6 kilómetros. De nuevo tendremos 4 puertos de montaña, 1 de tercero, 2 de segunda y ese puerto final, esa subida final al puerto de Ancares, que como podemos ver en el perfil es una subida muy dura, 2 primeros kilómetros más suaves, pero los últimos 5 kilómetros son al 12% de pendiente media con rampas que llegan hasta el 15%, un día muy interesante en el que volveremos a ver a los favoritos atacar y crear diferencias en la general. La verdad que el recorrido de la vuelta, como cada año, es muy montañoso y este tipo de etapas ayudan a que haya mucho espectáculo. Y la etapa 14 será la etapa más larga de la Vuelta a España 2024 y ojo porque se acumulará bastante desnivel positivo, un total de 200 kilómetros que serán los que harán la etapa más larga de la Vuelta. Como digo, una primera parte llana que será el preludio de una dureza final que vendrá, digamos, en ese puerto de Leitariegos, un puerto de primera categoría muy constante, con kilómetros al 3, 4 o 5%, y la pendiente más dura es aproximadamente del 7%, por lo tanto es un puerto en el que no creo que se puedan formar grandes diferencias de cara a la general, porque es un puerto muy tendido, pero ojo porque teniendo en cuenta que la etapa termina en el descenso, quizás alguien que arriesgue más puede ganar 10-15 segundos de cara a la clasificación general. Creo que va a ser una etapa en la que la victoria sea para los escapados. Y la segunda semana de competición llegará a su fin con esta etapa número 15 que tendrá lugar el domingo 1 de septiembre, una etapa corta pero que acumula mucho desnivel positivo y que para algunos es una de las etapas reina de la Vuelta a España 2024. Os pongo ya el perfil por pantalla, 142,9 kilómetros, no es una etapa realmente larga, pero se acumulará muchísimo desnivel positivo con esos 2 puertos de primera, un puerto de tercera y ese puerto final de categoría especial. El primer puerto de primera categoría, que se subirá también después y estará bonificado, servirá para que se vaya formando la fuga, todo ello antes de llegar a esa subida a Cuitú Negro. Ojo a la pedazo de subida, son casi 19
kilómetros los que tiene esta subida, con pendientes que llegan hasta el 24%, siendo los últimos 3 kilómetros los más duros, por lo que yo creo que van a haber movimientos en la clasificación general. Y ojo, porque si alguien después de 2 semanas de competición muy duras tiene un mal día, aquí sí que puede dar por zanjadas sus opciones de cara a la clasificación general, porque es un día en el que se pueden formar grandes diferencias solo en esa subida al Cuito Negro, y es una etapa en la que no acumula mucho kilometraje, pero en la que sí que se puede ir poniendo un ritmo muy duro desde el principio, con varios puertos de montaña. Y la última semana de competición se abrirá con una subida más que conocida ya por los ciclistas, con la llegada, con el final en alto en Lagos de Covadonga, que como digo es una de las subidas ya digamos de sobra conocida por los ciclistas. Una etapa con un kilometraje bastante considerable, y es que tenemos un total de 181,3 kilómetros, dos subidas como Fito y Lomena que servirán para que se forme la fuga, dos puertos de primera categoría en los que se formará una buena escapada antes de la subida final a Lagos de Covadonga, una etapa que es realmente peligrosa porque se disputa justo después del día de descanso, por lo tanto algún favorito podría pagarlo, centrándonos más en ese último puerto de categoría especial, Lagos de Covadonga, 12 kilómetros y medio a unas pendientes realmente considerables que llegan hasta el 16%. Ojo a los puertos de montaña que tiene esta etapa, y es que los primeros kilómetros son muy duros, prácticamente hay muy poquitos descansos, por lo tanto es una etapa en la que si alguien ataca aproximadamente 6-7 kilómetros de meta justo después de una jornada de descanso, puede abrir grandes diferencias en la clasificación general. Y después de muchas etapas de montaña, como acabamos de ver, la etapa 17 supondrá un descanso para los ciclistas favoritos para la general, y es que tendremos un total de 141,5 kilómetros llegando hasta Santander, donde el final debería ser al sprint. Los sprinters no tendrán muchas oportunidades en esta Vuelta a España, así que tendrán que aprovechar este tipo de etapas para lograr alguna victoria. Y la etapa 18 también podría suponer una nueva oportunidad para los sprinters, pero ojo porque tiene una trampa, y es que como podemos ver en el perfil, un total de 179,3 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y el Parque Natural de Izqui tienen esa complicación del puerto Herrera, que se corona a aproximadamente 45 kilómetros de meta, un puerto de primera categoría bonificado que tiene un total de 5,6 kilómetros al 8,3% de pendiente media, un puerto muy duro con rampas de hasta el 14%, y ahí creo yo que los sprinters más puros deberían perder tiempo con, digamos, el pelotón. Por lo tanto creo que puede ser una etapa más para la escapada que para los sprinters, pero ya digo, será una etapa realmente interesante porque no sabemos si, ya digo, la etapa será para velocistas, para escapados o incluso para algún favorito a la general que haya perdido ya mucho tiempo y quiera lanzar un ataque en ese Puerto Herrera para recuperar tiempo en la clasificación general. Y llegaremos a los 3 últimos días de competición en esta Vuelta a España 2024 con otra etapa con final en alto, como podemos ver 173,2 kilómetros entre Logroño y el Alto de Moncalvillo. Destacar ese puerto de Pradilla bonificado de tercera categoría, 5,2 kilómetros al 4,8% de pendiente media, que se corona aproximadamente a mediados de etapa. Todo ello para llegar después del descenso y algo de tramos llanos a ese sprint intermedio en Ventosa y esa subida final al Alto de Moncalvillo, que como podemos ver en el perfil es una subida muy dura. Otra vez una subida muy dura en la Vuelta a España, que ya estamos viendo que tiene un recorrido muy montañoso, como podemos ver cada año, rampas de hasta el 16%, una subida de 8,6 kilómetros al 8,9% de pendiente media. Va a ser una etapa realmente interesante, y teniendo en cuenta que solo quedará la penúltima etapa y la crono individual, se pueden volver a formar diferencias en la clasificación general en un puerto realmente duro como es el Alto de Moncalvillo. Y el juez final de la Vuelta a España 2024 será el Picón Blanco, que llegará en la que seguramente sea para muchos la etapa reina de la Vuelta a España 2024. Como podemos ver en el perfil, un total de 172 kilómetros, es decir, es un kilometraje considerable con 7 puertos de montaña categorizados. Comenzaremos con uno de tercera, luego otro de tercera para que se vaya formando la fuga, luego tendremos ya el Alto del Caracol de segunda categoría, el Portillo de Lunada de primera, otro puerto de segunda, y justo después del
del descenso comenzará esa parte final, esos aproximadamente 25 o incluso 35 kilómetros en los que yo creo que se decidirá la Vuelta a España. Y es que se acumula mucho desnivel con subidas muy duras. Comenzarán con el Puerto de los Tornos de primera categoría, 11,3 kilómetros al 6% de pendiente media, un puerto bonificado y un puerto en el que si alguien lleva mucha diferencia en la clasificación general y quiere recuperar, ya que estamos en la penúltima etapa y se ve con piernas, puede lanzar un ataque en este Puerto de los Tornos para recuperar diferencia. Luego llegará un tramo llano y justo después esa subida final a Picón Blanco, una subida muy mantenida con rampas de hasta el 17% de pendiente media, un total de casi 8 kilómetros al 9,1% de pendiente media, pero ya digo, esas rampas que llegan hasta el 17 o 18%. Si no llega el ataque en el Puerto de los Tornos, el ataque debería llegar en el Picón Blanco. Y ojo, un detalle, y es que van a intentar seguramente los favoritos a la general infiltrar, digamos, meter a alguien en la escapada de su equipo, porque si alguien lanza un ataque en ese Puerto de los Tornos, después llega un tramo llano en el que si alguien tuviera un compañero en la escapada puede esperarle para hacerle ese tramo llano mucho más llevadero y rematar esa diferencia que está buscando en la clasificación general en esa subida a Picón Blanco, que será sin duda el juez de esta Vuelta a España 2024. Y la última etapa volverá a ser, después de varios años, una contrarreloj individual desde el Distrito Telefónica de Madrid hasta la capital madrileña, un total de 24,6 kilómetros sin ninguna dificultad montañosa, una crono individual que puede decidir el ganador de la Vuelta a España si es que la general llega apretada, algo que veo algo ciertamente improbable, y es que no tenemos tantas etapas de media de montaña, incluso de alta montaña, en los que yo creo que no llegará la clasificación general muy apretada, aunque en la Vuelta a España hemos visto de todo, y seguramente si la clasificación general llega apretada veremos un final en esta crono individual realmente emocionante hasta el último metro. Destacar que los ciclistas quizás en el Tour de Francia en la penúltima etapa se guardaron más las fuerzas pensando en la última crono, porque acumulaba mucho desnivel positivo, era una crono que acumulaba más de 600 metros de desnivel positivo. La diferencia con respecto a esta crono es que no hay ninguna dificultad montañosa, por lo que yo creo que en la penúltima etapa los ciclistas darán su 100% en esa última subida a Picón Blanco, y a esta crono llegarán pensando que bueno, que las diferencias no deberían ser de más de 20-30 segundos y la victoria debería ser para los especialistas. En cualquier caso, un final novedoso para la Vuelta a España, y es que ya hacía varios años que no lo veíamos, y un final que seguramente si la general llega apretada, ojo, porque puede ser un final muy emocionante hasta el último metro. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like si te ha gustado el vídeo. Cuando se vayan acercando las etapas haré un vídeo analizando cada etapa e incluso analizando quiénes son los favoritos a llevarse la victoria en cada una de ellas. Por lo tanto, suscríbete para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.